Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral, aquí en Iquique. Esta vez vamos a seguir repasando con el tema de las plantas, como tal, y para ello vamos a partir con esta imagen. En todo caso, esto es lo mismo que vimos en el reforzamiento. ¿Qué ven aquí? Obviamente lo que vemos es una ciudad, ¿ya? Y en la cual vemos que está rodeado de, es un parque, una plaza y en el cual hay una pileta, obviamente, pero sus alrededores hay árboles, hay pasto, hay plantas. Ya, muy bien. ¿Qué caracteriza estas plantas? Bueno, lo primero que podemos ver, lo más característico de las plantas es que son en general son verdes, ¿cierto? Perdón. Y en este caso estamos viendo otro tipo de plantas que son los girasoles. Acá hay una salvedad que hacer y es en el sentido de que estas plantas específicamente tienen una parte que tienen el color, ¿cierto? Vemos que es la parte de la flor, la parte donde tiene el color y tiene una razón de ser. La idea es que poco a poco vayamos descubriendo por qué una planta tiene, en general, toda verde, puede ser una parte más oscura, en caso del árbol que tiene una parte más café tal vez, pero en general son verdes, ¿cierto? Pero hay una parte que es muy llamativa, que es la parte de las flores como tal. Si vemos aquí, por ejemplo, vemos acá la alfalfa, que es puro verde, vemos acá el helecho, vemos acá la conífera, que son árboles muy grandes, y acá plantas con flor. Sería la diferencia entre estas cuatro? Como vimos en el reforzamiento también, obviamente la gran diferencia está que lo mismo que pasa con la otra imagen es que en general uno ve planta, ve puro verde. De hecho que el verde es sinónimo de naturaleza, de bosques, de árboles, de plantas. Pero cuando vemos esta parte que es de distintos colores, nos damos cuenta que hay una parte que es la flor, que tiene una característica muy peculiar, que es que son de diversos colores, porque hay, por ejemplo, vemos morado, rojo, amarillo, naranja, azul, de todo color, rosado, verde, de todo, de todos los colores posibles. Y eso tiene su razón de ser y poco a poco iremos llegando hasta ese nivel de poder descifrar, de poder ver por qué hay plantas. No todas las plantas tienen flor en todo caso. Pues, si ustedes se dan cuenta, la alfalfa no tiene flor, todos estos árboles o estos helechos están sin flor y por eso son totalmente verdes. Pero aquellas plantas que tienen flor, que tiene que ver con la reproducción, tiene un tipo de reproducción que es con flor, siempre tiene que tener distintos colores. Y cuando hablemos sobre las flores, veremos el porqué de eso. Mientras tanto, vamos a recordar, usando en este caso una planta de tomate, ahí tenemos cuatro plantas de tomate que han sido abiertas y se les ha tomado foto para que ustedes se den cuenta las partes de una planta. ¿Cuáles son las partes de una planta? Por una parte tenemos la raíz, ¿cierto? Que está en la parte de la tierra, ¿cierto? Del suelo, el tallo y las hojas, que son la parte verde. Como hemos dicho, toda planta tiene esas tres partes, raíz, tallo y hoja. Y no todas tienen lo que serían las flores y sus frutos, como el caso del tomate, que sería un fruto. Ya, no todas la tienen. Pero lo que sí toda planta tiene es raíz, tallo y hoja. ¿Por qué? Porque justamente la raíz, como ya lo hemos hablado, la raíz tiene que ver con la absorción de agua, ¿cierto? Y minerales de la tierra. El tallo sería su transporte, ¿cierto? Y las hojas sería donde ocurre la producción de alimentos a raíz del sol y también la respiración, ¿cierto? Acuérdense que la planta respira el CO2 que nosotros botamos y la planta bota oxígeno que nosotros inspiramos, que nosotros respiramos. Como tal, esa es la respiración de la planta. Y mientras que hace esa respiración, está creando su alimento a partir del sol, de los rayos solares. ¿Ya? Produce su comida, que es el azúcar, ¿ya? O glucosa, como tal. Y algunas de las plantas, no todas, tienen algo que se llama flores y de ellas también se producen frutos, como somos acá, donde estaría almacenado toda la parte energética, ¿cierto? La parte de la energía, como tal, de su alimento, las plantas que tienen frutos, su energía, su alimentación, sus nutrientes estarían ahí en los frutos, como tal. Por eso que uno los come, porque uno también se puede llenar de energía con esos frutos.
Y además tiene que ver con un tema que es la reproducción. Cómo hacer que esta planta se reproduzca y nazcan otras plantas. Pero eso lo veremos cuando hablemos específicamente de la flor. Por ahora solamente para saber en general las partes de una planta. Entonces volvemos a repetir. Entonces tenemos que en general una planta tiene hoja, tiene tallo y tiene raíz. Y en este caso, ya yéndonos a una raíz, por ejemplo, los árboles. Estos árboles son árboles caídos. ¿Por qué ese árbol se cayó? Justamente yo se lo comentaba en otra clase también, un árbol se cae justamente porque no tiene buenas raíces, porque la raíz es es el soporte, o sea, tiene dos funciones, sirve para absorber agua, absorber minerales, eso ya lo hemos hablado, pero también sirve de soporte. Si no hay buena raíz, como es este caso que acá vemos que la raíz que casi nada, para el árbol es muy poca la raíz que tiene para el tremendo árbol, obviamente se va a caer porque no hay un soporte para un cimiento bueno para que el árbol aguante y no se caiga. Porque por el peso, porque te va a ir, se inclina para un lado, ¿cierto? Y obviamente si no hay una raíz que lo sostenga en la tierra, se va a caer, ¿cierto? Por eso es importante también ver la raíz como un medio de soporte, un medio que haga que el árbol esté parado y que cualquier planta esté de pie y no esté caída como tal. Y acá, por ejemplo, tenemos un tipo de plantas que son plantas con poca agua, ¿cierto? Obviamente este tipo de plantas están relacionadas justamente a zonas desérticas. Ahí también tenemos los cactus, este tipo de plantas que son pequeñas en general, no son muy grandes, porque no tienen que competir por la luz. O sea, normalmente las plantas crecen y crecen y son más altas cuando necesitan más luz, y para competir por la luz es que crecen más. A ver si pescan primero la luz antes que su planta adversaria, por decirlo de alguna manera. Son plantas que están compitiendo por la luz. En cambio acá no, pues hay tanta luz en el desierto que no necesitan ser tan grandes porque no hay tanto que competir por ella. Pero lo que es importante es darnos cuenta que este tipo de plantas en general tienen espinas. Ya tienen espinas porque es una forma de poder absorber mediante las espinas el agua tan escasa que hay en estos sectores. Por eso que los cactus también tienen mucha espina, mejor dicho, tienen mucha espina para poder absorber lo más que se pueda el agua escasa que hay. Oye, entonces, acá tenemos a los tallos. Muy bien, tenemos a los tallos. ¿Ya? Distintos tipos de tallos, distintos tipos de plantas. Ya, hemos dicho sí que hay tallos que pueden almacenar energía, alimento, como es el caso de la papa, que serían los tubérculos, ¿cierto? Y también habíamos dicho que en el caso de las raíces, si volvemos al tema de la raíz, en el caso de la raíz también se podría almacenar energía, alimento, porque yo siempre digo energía y alimento como sinónimos, y es que en general podrían ser muy similares, porque justamente, ¿qué es el alimento? Es nuestra energía almacenada que nos sirve para poder movernos como tal. En el caso de, hay plantas donde su raíz almacenan energía, almacenan alimentos, y a las cuales le vamos a llamar, por ejemplo, la zanahoria, por ejemplo, ¿cierto? El nabo también, son raíces, y que nosotros las comemos porque tienen justamente nutrientes. Muy bien. Ahora, en el caso del tallo vemos que la función principal del tallo es el ser un conducto, un camino para que la raíz que ha absorbido el agua y los minerales pueda llevar esa agua desde la raíz hacia las hojas. Es algo así como esto, que es el acueducto de Segovia. ¿Ya? Después nosotros en los romanos vamos a estudiar esto de los acueductos, pero por ahora les adelanto un poco diciéndoles que los acueductos tienen que ver con unos, con algo así como túneles o algo así como medio de conducto donde se va llevando el agua, ¿ya? Cuando veamos a los romanos nos vamos a dar cuenta que los romanos, para poder mandar agua a distintas partes de su imperio romano, mandaban agua por acá y el agua, como esto está a desnivel, el agua iba de un lugar a otro, y entonces la siguiente ciudad se podía abastecer de agua porque iba por unos canales. Estos famosos acueductos eran un tipo de canales aéreos, o sea, no, bueno, aéreo no, pero que estaban en altura, en el cual se llevaba el agua. Iba el agua de un lado para otro. Entonces, algo similar pasaba con la planta, que lleva el agua desde las raíces hacia las hojas como tal. Muy bien.
O como la llave, también podría ser un ejemplo. La llave también es un ejemplo de lo que es un tallo. Porque al igual, pues, el agua de la llave no está ahí misma, ¿cierto? Viene de un tubo largo que viene de un lugar donde se mantiene el agua, donde se extrae el agua. Y esa agua pasa por todos lados, llega por unas tuberías hasta llegar a nuestra llave. Nosotros nos llega el agua a nuestras manos cuando nos queremos lavar, nos queremos bañar, gracias a que hay estos tubos. Si no hubieran estos tubos, no habría cómo lograr que el agua llegara a nosotros. Entonces, estos tubos son importantes para eso. Entonces, para hacer un ejemplo de lo que sería justamente la función de un tallo como tal. Dicho eso, entramos a recordar lo que son las hojas. En este caso son hojas de trébol, las cuales el trébol de 4 hojas, que dicen que son de buena suerte. Eh, entonces, o era de 3 hojas. Bueno, el caso es que en un trébol, por ejemplo, o cualquier hoja de cualquier planta, acá es donde ocurre lo que nosotros conocemos como la producción de alimentos, ¿ya? Y esto es lo más interesante de una planta. La planta produce su propio alimento. Yo le decía que tal vez una de las razones por las cuales las plantas no tienen pies o no tienen patas para ir de un lado a otro es porque la diferencia de nosotros, que necesitamos caminar, necesitamos movernos para comer, ¿cierto? Yo, por ejemplo, si ahora tengo hambre, tengo que pararme de mi oficina e ir hacia la cocina donde hay comida, por ejemplo. Tengo que hacer eso. Todo animal tiene que hacer eso. Todo animal para conseguir comida tiene que moverse y conseguirla. En el caso de la planta, no. Necesita solamente del sol. Obviamente también necesita tener agua, ¿cierto? Para absorberla, eh, y los minerales, pues, obviamente, y obviamente también necesita respirar el CO2 que nosotros botamos como seres humanos, y los animales también hacen lo mismo, y ella nos devuelve con oxígeno. Entonces, mientras que genera su alimento, a partir del sol, de los rayos solares, también nos bota el CO2, perdón, el oxígeno, y ella recibe el CO2 de nuestro cuerpo, que sería como un aire malo para nosotros, ¿cierto? Que nosotros botamos desechos mediante nuestra expiración, nosotros botamos, ahí botamos el CO2 y respiramos oxígeno. Muy bien, ya. ¿Y eso cómo se le llama? Bueno, esto se llama fotosíntesis. Esto es la famosa fotosíntesis. Foto viene de luz. Acuérdense que normalmente para tomar luz, tomar una foto, uno dice, tomemos una foto. ¿Por qué la relación de la foto con la palabra luz? Justamente porque eso es, foto significa luz. Antiguamente las personas cuando se tomaban fotos se prendía un flash, ¿cierto? Entonces eso de ahí viene justamente que la palabra fotografía es un dibujo o una imagen a partir de una luz, a partir de luz, porque había que usar el flash para tener la imagen, como dar la foto. De ahí ya se simplificó a decir foto, pero la palabra correcta es fotografía. Significa luz a partir de un dibujo, una imagen, a partir de la luz, ¿verdad? Porque se tenía que prender el flash, tenía que explotar el flash, dar la luz para que se generara la fotografía como tal. Ya, de ahí viene la palabra foto, luz. Fotosíntesis significa foto, luz, síntesis significa producción. Entonces, producción, en este caso de comida, a partir de la luz del sol. Fotosíntesis. Muy bien, y eso justamente porque hay un tema acá en las plantas, en las hojas específicamente, porque ahí es donde ocurre la fotosíntesis, en las hojas hay algo interesante, que una cosa llamada clorofila que tiene que ver con esto de la fotosíntesis y que es de color verde, por eso que las plantas son verdes, porque justamente la clorofila, el factor, la parte de la planta, de la hoja, que da por una parte el color a la planta, a la hoja específicamente, y por otra parte que sirve para la fotosíntesis. Es obviamente cuando estén ya, no sé si era en séptimo básico, sexto, séptimo, me parece, vuelven a ver la fotosíntesis, pero en más profundidad, con mayor profundidad. Entonces, por eso es que cuando uno va a o en la misma casa, uno tiene plantas del interior, eh, hay plantas que necesitan más del sol y hay plantas que necesitan menos del sol, porque es así su naturaleza, porque obviamente están en sectores donde necesitan luz, pero todos necesitan luz, menos o más, pero necesitan luz. Entonces ahí hay que ver cada caso como tal. Muy bien, acá vemos una planta que no tuvo luz. Miren, miren la interesante.
Si es que han hecho la prueba, yo también tengo que agradecer, por ejemplo, lo digo directamente, públicamente, felicito al Francisco que me mostró su experimento con el tallo. Es espectacular su experimento, lo felicito, Francisco. Si estás escuchando, escucha mis felicitaciones porque realmente tu trabajo fue espectacular. Muy bien, hizo el experimento del tallo y él demostró con el tallo del apio que sí, que la tinta pasa por todo el tallo y llega a las hojas y las mancha. Ya, ya, excelente, Francisco. Y hay otro experimento que espero que alguien también lo haga, que es el experimento de privar a la planta, de privar específicamente a la hoja de luz. Y nos damos cuenta que cuando la hoja no tiene luz, sin luz se comienza a morir. Primero pierde su color, porque justamente eso tiene que ver con la clorofila, que es el que le da el color verde, y es el que está, el que genera la fotosíntesis. Entonces ahí vemos una planta que está sin luz. Entonces, si ustedes ven que en su casa ve una planta así, que se está marchitando, porque eso justamente eso significa marchitar, justamente se está perdiendo su color, se está muriendo, tienen que decirle mamá, papá, hay que ponerla a la luz porque se está muriendo porque le falta luz. Entonces ahí uno tiene que ver, justamente con lo que vimos anteriormente, dónde pongo mi maceta con mi planta para que le dé luz. Porque si le pongo un sector que no hay luz, se va a morir la planta. Muy bien. Y una forma de hacer este experimento era con la caja. Podemos poner la planta en una caja y taparla y solamente hacerle un hoyito para que reciban el CO2, ¿cierto? Del ambiente, del aire, ¿cierto? Y regarla de vez en cuando para que no se muera, ¿ya? Y lo único que cambiaría sería que no le estamos dando luz. Ahora también existe la otra opción, que en vez de meterla en una caja la maceta con la planta, simplemente forrarla, como en este caso, la forraron, la hoja la forraron solamente, porque la parte importante, que es donde se genera el alimento de una planta, y por lo cual, si no se genera alimento, la planta se va a morir, porque nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros no comemos, obviamente nos vamos a morir de inanición, ¿cierto? Nos vamos a morir de hambre. Entonces, por lo tanto, es importante darnos cuenta que es en la hoja que eso ocurre, y por tanto, solamente basta con tapar las hojas para hacer que la planta se muera. En otras palabras, se va a marchitar al tiro, se los digo. Y obviamente esto es lentamente, ¿ya? ¿Por qué la planta no se muere al tiro? Porque yo podría tapar la hoja y decir ya, al día siguiente está muerta. No se muere tan luego, tan rápido. ¿Por qué? Porque obviamente las plantas, toda su producción de alimentos, las han guardado en alguna parte de la planta. Guardan. Igual que nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando comemos, nos gusta comer harto, y comenzamos a tener mayor, grande nuestra guatita, ¿cierto? Nuestro estómago crece, ¿cierto? Nos cansan lo que le llaman algunos los rollos, nos volvemos gordos. ¿Qué es la gordura? Justamente es esa energía acumulada, esa parte que nosotros nos alimentamos y como sobró, no teníamos, el cuerpo no tenía en qué gastarlo, lo acumula y lo guarda para momentos de crisis, para momentos donde no hay comida, ¿ya? Y por ende, por eso yo cuando estoy sin comer nada, yo podría durar, creo que se ha hecho estudios que hasta 5 o 6 días, más o menos, se puede durar sin comer nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo comienza a usar lo que ha almacenado, la energía de los alimentos que no utilizó, los almacena, sobre todo en la guatita. Por eso ahí uno saca lo que dice la panza, saca ahí la guata. Entonces, las plantas hacen lo mismo, también tienen zonas de almacenamiento. Por lo tanto, se considera que deben pasar como 3 semanas recién para que la planta realmente se muera por un tema de que ya se le agotaron todas sus energías almacenadas, ¿cierto? Toda su alimentación guardada se termine y por lo tanto ya al no tener que comer, ahí comienza a morirse, comienza a marchitarse. Obviamente, si yo estoy hablando de que solamente se le privó del poder producir más alimento. Porque obviamente si yo no le doy agua, no le doy aire, y más encima no le doy luz, obviamente se va a morir luego. Se va a morir muy luego porque estoy matando. Es como nosotros. Yo puedo durar 6 días, tal vez, o 5 días sin poder comer. Pero si me privan, por ejemplo, del agua, duro a lo mucho 2 o 3 días, no duro más que eso. Y si aún más me privan de la respiración, no duro ni 4 minutos vivo y me muero. Ya, de hecho que uno puede vivir sin respirar 4 minutos a lo máximo y después de ahí uno muere como tal. Entonces, si se dan cuenta, acá el experimento era solamente privar de luz para que la planta pueda durar unas 3 semanas, porque si no muere al tiro, tal vez.
Muy bien, entonces este era el experimento. Para demostrar esto justamente, acá vemos una hoja de choclo y de girasol que no reciben luz y ya comienzan a marchitarse. Ahí está. Esa es una prueba. Ya uno cuando va a una casa y ve esto, acá falta luz. Normalmente son plantas que están a la sombra. Sí, hay plantas que necesitan estar a la sombra y necesitan muy poca luz, eso es cierto. Pero si ya vemos que nuestra planta comienza a marchitarse de esta manera, es porque nunca ha recibido nada de luz. Y necesita un poco de luz, ¿cierto? Para poder sobrevivir, para poder producir su alimento, si no se comienza a marchitar. Se comienza a, aunque es una palabra más de flores, esto de marchitar, pero en general la planta comienza a morir como tal. Ya, y eso es la fotosíntesis, que es el tema de hoy día. ¿Ya? Entonces, fotosíntesis, para ir resumiendo, porque yo dije que esta clase íbamos a repasar lo que era la fotosíntesis, pero que nunca se olviden, foto viene de luz, síntesis viene de producción. En otras palabras, significa que a partir de la luz del sol, esta, a partir de la luz del sol, produzco alimento. ¿Quién hace eso? La planta, específicamente la hoja, ¿cierto? La hoja. Porque la flor no, pues la flor tiene que ver con la reproducción, que eso lo vamos a ver en otra clase. Me parece que en la siguiente clase después de esta. Muy bien. Y obviamente mientras que se va produciendo su alimento, la planta respira el CO2 y bota oxígeno. O2 significa oxígeno. Ya, bueno, si ustedes en primero medio van a ver lo que es los compuestos químicos. Es algo muy interesante en todo caso. Ya el CO2 significa dióxido de carbono. Pero yo sé que esto de repente es confuso porque son fórmulas químicas, ya que ustedes recién lo van a ver en primero medio, pero lo importante es que se den cuenta que hay respiración, eso es respirar. Yo cuando respiro, por ejemplo, ¿cierto? Inhalo oxígeno, que es el que está acá, el O2, y boto l- este, estos gases que son malos para mi cuerpo, que es el CO2, ¿ya? O dióxido de carbono, ¿ya? Muy bien. Lo importante es que se aprenda su nombre, sino que esto se llama respirar. Esto se llama. Yo cuando respiro oxígeno y boto CO2. Y la planta es al revés, respira CO2 y bota oxígeno. Pero lo importante es que vean que la planta respira mientras que produce su alimento. ¿Ya? Nosotros hacemos algo muy parecido. O hay alguien que coma y no puede respirar al mismo tiempo, sí, hacemos las dos cosas al mismo tiempo también, ¿cierto? Muy bien. Pero también es importante que tenga agua, tenga minerales, ¿cierto? Si se dan cuenta, hay tres elementos importantes para que ocurra la fotosíntesis. Por una parte, que tenga que haber luz. Por segunda parte, que debe haber agua, porque si no hay agua tampoco puede la planta producir su alimento. Y también tiene que haber aire para que pueda respirar. Entonces, respira, absorbe agua y convierte la luz solar en alimento, en glucosa, en azúcar, ¿ya? Como tal, ¿ya? Y ahí está justamente la imagen, ¿cierto? Como el agua va de la raíz, se absorbe por la raíz, va por los tubos del tallo hasta llegar a las hojas, ¿cierto? Porque eso ocurre en la hoja, ¿cierto? Y ahí está justamente lo que hablamos, la función de la clorofílica, o sea, en función de la clorofila, que es lo que le da el color verde, en donde se produce justamente la comida, los carbohidratos, que sería azúcar. Los carbohidratos tienen que ver con el tema de las azúcares, los azúcares, ¿cierto? Y bueno, esto se logra en la celda de las plantas. Bueno, y ahí, mientras tanto, hay oxígeno que bota la planta y respira el dióxido de carbono o CO2, ¿cierto? Yo creo que acá esta imagen solamente lo uso para que vean cómo el agua llega hasta las plantas, hacia las hojas. Pero yo creo que esta imagen es la mejor de todas porque aquí muestra primero cómo produce de los rayos solares, produce azúcar, su comida, al mismo tiempo respira CO2, bota oxígeno y al mismo tiempo va absorbiendo, va llegando el agua del subsuelo, del suelo, por intermedio de las raíces llega el agua, los minerales se absorben y van por el tallo hasta llegar a las hojas, como tal. Ya el tema de la flor, siguiente clase. Espero que hayan entendido. Bueno, también se hizo un reforzamiento de este tema vía Zoom. Ya saben que cualquier consulta me lo pueden hacer a mi correo electrónico o al WhatsApp personal como tal. Ya, pues, no les dejo tarea porque la tarea obviamente es larga, son de 3 semanas de observación de una planta que le pueden ser tapándole una hoja o
poniéndola en una caja con orificio para que no para que pueda seguir respirando y echando el agua, porque si no echamos agua se va a morir igual. O sea, la idea es comprobar que la planta, la hoja, si está tapada, si no recibe luz, se muere la planta. Y la idea es hacerlo mirando siempre a la planta de vez en cuando para que la idea es mirarla en zonas donde no haya luz, o sea, que no haya sol, ya para que no echemos a perder el experimento, porque si nosotros sacamos la planta, la guardamos en una parte que no hay luz y después lo sacamos a cada rato para mirarla donde hay luz, obviamente no estaría completo el experimento. Podríamos ser que lo ponemos en una zona que no hay luz, que esté cerrada, y solamente verla con la ampolleta, por ejemplo, o con una lámpara para no... Porque la luz de la ampolleta, la luz de la lámpara, la luz en general de artificial, no, la planta no puede producir desde ahí. Tiene que ser luz solar, ¿ya? Luz del sol. Ya. Los dejo entonces hasta la siguiente clase. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima.